Gracias por continuar con nosotros. Y como cada lunes nos acompaña la terapeuta Lili Estrada, quien nos habla de la inteligencia emocional. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Felicito a Juan y que se fue muy rico su pastel. A mí me Delicioso. tocó, maravilloso. Llegaste justo en el momento Pero preciso. más vale llegar a tiempo que ser invitado. Claro, claro, obviamente. Oye, Lili, vamos a continuar con este tema que nos encantó desde la semana pasada y que obviamente pues es muy extenso porque es muy, muy importante. Hablábamos de la importancia que tiene la inteligencia emocional en todos nuestros ámbitos. La semana pasada tocamos el punto cómo es en nosotros mismos y en esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia Emocional. emocional enfocada hacia qué ámbito. Bueno, lo que pasa es que la inteligencia emocional es de cada quien. Ajá. Y nosotros tenemos que ubicar cuáles son las emociones. Hay 6 emociones básicas, nada más, que son la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Nada más. Tienen unas características muy específicas que son breves, son de repente, porque así como vienen y te traen tu pastel y wow, qué sorpresa más agradable y esto me da, porque la felicidad y todo eso son sentimientos, no son emociones. Si yo, ¿qué es lo que me da mucha madurez y me da triunfar en la vida en cualquier nivel? Identificar mis emociones, saber cómo yo funciono con esas emociones, cada quien funciona diferente. Y aprender a manejarlas. Y aprender a manejarlas, claro. ¿Verdad? Sobre todo aprender a manejarlas como en público, ¿sí? Los sentimientos pueden durar toda la vida, que son el amor, el odio, etcétera, y los podemos guardar y pueden durar desde 1 hora hasta toda la vida. Obviamente nos hace daño en la parte física, fisiológica, bioquímica, y nos enfermamos y nos pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que es la parte emocional y la inteligencia emocional es decir, bueno, siento rabia, cuando oigo esto, me da cuando estudiamos terapia familiar, recuerdo que nos dieron una clase y nos metieron en crisis a todos. ¿Por ¿sí? qué? Para que nos volviéramos pacientes y entendamos nosotros cuáles son las diferentes reacciones de los pacientes. Por ejemplo, a ver, tú dime, a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que no soportas? ¿No soportas dar terapia a qué? ¿A qué tipo de paciente? Y yo dije la violencia. No tolero de ninguna manera la violencia. Y un compañero mío no toleraba el suicidio. Yo tenía muchos pacientes con intenciones suicidas y no me quitaba, estaba yo pendiente de ellos, pero no me quitaban el sueño, no me creaban angustia, buscaba yo todos los recursos, ¿sí? Y él toleraba perfectamente bien la violencia. Entonces nos pusimos de acuerdo que cuando yo tuviera pacientes violentos se los mandaba y cuando él tuviera pacientes suicidas me los mandaba. Porque te conocías y sabías. Exactamente, que podías manejar. esa es la parte interesante. Claro. Cuando yo siento una emoción, sobre todo la ira, que es la que nos causa problemas, el miedo, el asco, tengo que hacer algo con eso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Definir. Tengo miedo. Como que tengo miedo. Bueno, pues ya, cuando algo me está causando miedo, es identificarlo, saber si es real mi miedo o no, no importa, simplemente porque si hay un riesgo, pues es obvio, huye, ve qué haces. No hacerme al bandido, decir, no, aquí no está pasando nada. No. Sí pasa. Si tú sentiste, percibiste tu emoción, ubícala. Si es necesario huir por seguridad, hazlo. Haz todo lo que sea bueno para ti. ¿Ya lo identificaste? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Mi segundo paso es, ¿me está afectando? Sí. Ok, ¿qué hago? Me paro, respiro, ubico la situación y tomo una decisión de hacia dónde voy. No negármelo nada más. Claro. ¿Sí? Y cuando yo controlo esa situación, pero controlar no es decir, pues es que no va a pasar nada. Puede pasar todo, ¿sí? Entonces ya identifiqué eso, puedo hacer algo con eso, depende de mí, voy a hablar por teléfono al 911, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones en este caso? Eso es manejar una inteligencia emocional. De acuerdo a lo que mi emoción me está diciendo a mí, yo voy a hacer algo que sea bueno para mí. Claro. ¿Sí? Entonces, y además, si yo estoy viendo que cuando yo actúo, digo o hago algo, mi esposo, mi hijo, mi hermano reacciona de alguna manera determinada. Recuerdo un paciente, no le podías decir, esto no se puede, y hacerles tu dedo que no.
En ese momento salía Hulk y no podía controlar su ira. Entonces empezamos a revisar qué pasaba y él cuando estaba muy pequeño, el papá era muy dominante y así lo controlaba. Entonces él nada más veía que hagas así. En automático, Le prendías el chip y como si le pusieras pólvora y le explotaras. Y no lo podía controlar. Decía, ¿por qué no lo puedo controlar? ¿Sí? Ya y lo investigamos, lo checamos, hicimos dinámicas, etcétera, y él ya se pudo. Cuando menos entender que la gente funciona así y que ni lo estoy haciendo para ti, ni soy tu papá. Claro, no Con es, eso, no es la intención. Lili, entonces es bueno saber identificar, lo hemos dicho muchas veces, que lo primero es como tenerlo en la conciencia y traer a conciencia el problema o la situación que estás viviendo. Si tú te das cuenta cuando estás, por ejemplo, dialogando o discutiendo, porque se vale discutir, no pelear, pero discutir es saludable, que mi pareja, cuando yo hago determinada situación, hago algo, porque te digo, las emociones se ven, cambia tu cara, empiezas a sudar frío, te contracturas, te quedas rígido, ¿ok? Entonces, algo dije, algo hice tranquilizamos la situación y luego lo platicamos. ¿Qué pasó? Yo me di cuenta que te pusiste así, pero a lo mejor yo no me di cuenta que dije, y él sí, porque a él le afecta. Entonces, ¿para qué? ¿Para bajarle 2 rayitas o para manejarlo? Bueno, ¿cómo te puedo decir esto sin que te moleste? Porque yo necesito tratar esto contigo, porque es parte de las cosas que tenemos que manejar en la casa, las decisiones que debemos de tomar, las cosas que afrontar. Entonces, ¿qué hago? Lo entiendo, trato de que en ese momento no siga y no explote el barril de fuego, y entonces ya lo podemos platicar. Eso es manejar la inteligencia emocional, no es así tan sofisticado, es de la vida diaria. Ni es complicado, es sentido común. Claro. Como nosotros lo más importante es, si yo puedo controlar esto, yo me puedo autocontrolar, sí, porque me identifico. Y es parte también, Lili, de tener un poco de humildad con nosotros mismos, porque pasa mucho con los hombres, ¿no? Que es esta parte de, no, a mí no me pasa nada, y yo no tengo nada, yo soy fuerte y no lloro. Y Pancho Pantera. Cuando realmente, pues ahí está, todos los humanos tenemos emociones y no tiene absolutamente nada de malo. Y los tenemos, y los traemos, y los hemos traído desde el momento de nuestro nacimiento, y nos lo manejaron diferente, y a lo mejor nos decían a los 6 hermanos lo mismo. Pero somos diferentes, los hijos son como los dedos de la mano, todos son necesarios, todos son iguales, todos son necesarios y todos están en la misma base, pero todos son diferentes. Aparte, todos vivieron situaciones determinadas. No es lo mismo ser el primer hijo que el último hijo, que el hijo de en medio, para nada. Lili, ¿y la inteligencia emocional puede irse desarrollando más y más? O sea, ¿puede crecer? ¿Me explico? ¿Puede aumentar conforme la vayamos trabajando? Si tú no trabajas, no, al contrario, si tú la trabajas, si tú eres consciente, buscas información, no es necesario que vayas a terapia, pero si quieres ir a terapia, ve a terapia. Hay muchas maneras de hacer las cosas, con una lectura, con una consulta, viendo algunos videos en la tele, etcétera. Hay muchas maneras. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no manejo esas emociones y las guardo, es como poner basura y taparla. Cuando algo la destape, entonces explotas y gritas. Por eso cuando yo, por ejemplo, soy muy simpática, lo que tú quieras, pero tengo un carácter muy fuerte, así, el Hulk también, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En el momento que yo siento que me estoy enfureciendo, en ese momento me voy a callar. Y todo el mundo tiembla. Oye, esta que habla está por las rodillas y de repente no habla. Algo está pasando. ¿Qué te pasa? Yo les digo, al rato. Deme mi espacio, me voy a respirar, voy a tomarme un vaso de agua. Quita de muchos problemas. Claro, y ya lo puedo platicar. Claro. Pero en el momento que está sucediendo, no. Cada quien tenemos nuestra manera, nuestro estilo, y ese espacio contigo mismo, caminar, quitarte los zapatos, tomar un vasito de agua, orar, lo que tú quieres y lo que te haga bien, está bien. Identifica lo que te pasa, que te digo, es tan bonito porque las emociones son poquitas, son 6, ¿sí? Se multiplica para 1.000.000 porque por cómo nos vamos complicando como seres humanos, ¿verdad? Pero son obvias, se pueden ver y podemos identificar las nuestras y las de las personas que amamos y que estamos conviviendo en el trabajo y todo, y podemos funcionar mejor dando cada quien su espacio,
no importa, tú reaccionas así, pues sí, porque a lo mejor así veías que reaccionaba tu papá o tu mamá, ¿verdad? Pero nosotros somos un nosotros diferente y podemos armar algo mejor para nosotros que nos haga bien. Claro. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional es muy bonita, es muy complicada, tiene muchas aristas, pero la importante es esa. Yo conmigo, yo me identifico. Además, hay una cosa, si está en mi cabeza y estoy haciendo números, estoy inventando, pues ya sí tienes que ir a terapia. Pero si esa cosa que me dijeron, que yo vi, que viví, me causa mucha angustia, va a mi cuerpo, entonces ya necesito trabajarlo, yo identificarlo bien y a lo mejor hacer un resumen de, bueno, en qué situaciones o qué personas me generan este tipo de cosas para que yo lo trabaje yo bien. La idea es ser felices, estar en paz la mayor parte del tiempo posible. Claro. ¿Okay? Es como que nuestra meta. Esa es nuestra meta final. Nuestra meta, claro que sí. Lili, ya se nos terminó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo el hecho de volver a retomar este tema tan importante de la inteligencia emocional y claro que invitamos a toda la gente a buscar, hay muchas herramientas en internet, hay muchos libros que hablan, hay muchos podcasts buenísimos que hablan sobre este tema y que bueno, al final de cuentas nos va a ayudar a nuestro crecimiento y por lo tanto también al de nuestros hijos y juntos vamos a ir siendo cada vez mejores. Lo más importante es lo que acabas de decir, que a los niños les enseñemos diferente de lo que nos enseñaron a nosotros a manejar nuestras emociones. Claro. Y es muy fácil, hay muchos videos muy bonitos, así como caricaturas, cuentos, etcétera, y permitirle a los niños que se expresen tal cual, no pasa nada. Ay, sí. Y no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones. Solo es punto. Perfecto, pues Lili, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Gracias. Perfecto, nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.